En 1910 estalló en México una revolución con una importante participación de los campesinos, que reclamaban mejores condiciones de vida. La revolución se inició con un lanzamiento liderado por civiles liberales que buscaban consolidar un orden burgués, democrático y capitalista. El principal dirigente en esta etapa fue Francisco Madero, un político y hacendado que deseaba terminar con la corrupción que caracterizaba al porfiriato. El segundo movimiento, atravesado por dos formas diferentes de representación de los intereses populares, estuvo liderado por Emilio Zapata en el sur y Francisco Pancho Villa en el norte. Ambos caudillos fracasaron en su intento de conservar un poder estable en México. Los zapatistas expresaban reclamos muy específicos de su religión, centrados por la lucha por la restitución de las tierras a las comunidades campesinas. En cambio, los villistas constituían un movimiento más heterogéneo. ¿Esto qué quiere decir? Que incluía a campesinos, rancheros, mineros e incluso a bandoleros que no tenían intención alguna de constituir una estructura de gobierno moderna de alcance. Un sector que luchaba por mantener el viejo régimen estaba conocido por quienes habían gobernado al país en las últimas décadas, con Porfirio Díaz y Victoriano Huerta a la cabeza. Finalmente, resultó un cuarto grupo, el único que pretendía consolidar un gobierno a nivel nacional. Sus líderes principales eran Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, Quienes cuestionaban al poder preexistente de esa época. Desde 1880, la Argentina era gobernada por una alianza de dirigentes políticos procedentes del interior del país y liderados por Julio Argentino Roca. Estos dirigentes estaban nucleados en el Partido Autonomista Nacional, a través del cual controlaban los gobiernos principales y el Poder Ejecutivo Nacional. El periodo de la historia política argentina dominado por el PAN es conocido como orden conservador y se caracterizó por una limitada participación electoral. En la práctica, el partido gobernante restringía el derecho al voto por medio de distintos mecanismos. Por un lado, los ciudadanos habilitados para poder votar debían solicitar su inclusión en un padrón electoral, pero el partido gobernante muchas veces impedía la inscripción de los opositores. Además, era habitual el uso de la violencia para evitar que los opositores pudieran expresarse en las urnas. Por parte, el voto era público y el votante tenía que firmar su boleta electoral o proclamar en voz alta por qué candidato votaba. Esto limitaba su libertad de elección y favorecía las presiones de los agentes electorales del oficialismo. Si pese a todo, los opositores lograban su voto del oficialismo, aunque podía apelar de la fraude electoral, un recurso empleado con frecuencia que permitiría alterar los resultados de los comicios. En febrero de 1912, el Congreso aprobó la Ley 8.871 de la Reforma Electoral que impulsaba el presidente, o sea, la Ley Sáenz Peña, que implementó el sufragio universal, secreto y obligatorio, que de allí en más los ciudadanos varones mayores de 18 años se hallaban habilitados para votar en los comicios y el voto pasó a ser secreto, lo cual eliminaba las condiciones que limitaban la privacidad del acto electoral. La obligatoriedad del sufragio estaba orientada a inculcar en la ciudad el hábito de la participación. Por otra parte, la nueva ley electoral estableció que la base del registro electoral sería el padrón militar, por lo que ya no era necesario inscribirse para poder votar. La victoria electoral alcanzada por Perón el 24 de febrero de 1946 fue posible por el apoyo que recibió desde el Partido Laborista, una fracción de radicalismo, un sector de nacionalismo y una rama de conservadurismo, a través del Partido Independiente. Además, el candidato había contado con el aval del gobierno militar y la Iglesia, que confiaban en que el nuevo presidente continuara los lineamientos del régimen de junio de 1943. La fórmula Perón-Quijano se impuso con comodidad en casi todos los distritos.
a excepción de las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba y Corrientes. El panorama político no presenta dificultades para la gobernabilidad, dado que el nuevo oficialismo controla el Congreso y todos los gobiernos de las provincias, salvo el de Corrientes. El triunfo de Perón significó, por un lado, la derrota de los partidos políticos tradicionales aliados en la Unión Democrática y por el otro, el fraccionamiento de la oposición. Incluso antes de los comicios presidenciales, la mayoría de las agrupaciones opositoras ya se encontraban divididas respecto a cómo posicionarse frente al peronismo. La gestión de Perón al frente del gobierno profundizó aún más las diferencias internas de los opositores. Desde 1916 hasta 1945, la política argentina había estado polarizada en torno a dos tendencias políticas, el radicalismo y el conservadurismo, que se disputaba el electorado. A partir de 1946, estas tendencias se vieron a su vez afectadas por el surgimiento del fenómeno político peronista. El radicalismo personalista proclamó una fórmula presidencial encabezado por Hipólito Yrigoyen, acompañado de Francisco Beiro. A diferencia de los comicios de 1916, en los cuales el radicalismo obtuvo un triunfo ajustado, en las elecciones de 1928 Yrigoyen se alzó con alrededor del 60% de los votos y logró una amplia ventaja sobre sus adversarios. La victoria electoral garantizó al nuevo gobierno la mayoría en la Cámara de Diputados y el control de casi todos los gobiernos provinciales. Al momento de su segunda asunción, Yrigoyen padecía problemas de salud propios de su avanzada edad, que llevaron a su gestión que tuviera un ritmo más lento. Su tendencia a concentrar la enorme mayoría de las decisiones públicas afectó al conjunto de la administración. En esta nueva etapa volvió a producir una gran parte de las prácticas instrumentadas en la primera presidencia, como las tensas relaciones con la oposición, una virtual paralización del debate parlamento y las intervenciones federales por el decreto.